Trabajo como limpiadora de propiedades Airbnb desde hace más de 5 años en la Ciudad de México. He visto de todo, créeme. Departamentos destrozados después de fiestas, olores imposibles de quitar, manchas que prefiero no investigar. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que viví en aquella casa de Polanco. Antes de continuar, déjame en comentarios desde dónde nos estás viendo y si alguna vez te has hospedado en un Airbnb que te haya dado mala espina. La propiedad era una casa antigua de 3 pisos, de esas construcciones de los años 50 con techos altos y pasillos estrechos. El anfitrión, un señor de unos 60 años que apenas hablaba, me había contratado para hacer una limpieza profunda después de que los últimos huéspedes se fueron. Me dijo que la casa había estado cerrada casi 2 meses, que los huéspedes anteriores cancelaron de último momento y que necesitaba prepararla urgentemente para una nueva reserva. Algo en su tono de voz me incomodó desde el principio, pero el pago era bueno y yo necesitaba el dinero. Llegué un martes por la mañana, alrededor de las 9. La casa estaba en silencio, ese tipo de silencio espeso que parece tragarse hasta el sonido de tus propios pasos. Comencé por la planta baja, limpiando la sala y la cocina, todo normal hasta ese momento. Pero cuando subí al segundo piso, noté algo extraño. Había 5 puertas en el pasillo, de ellas abiertas mostrando habitaciones perfectamente ordenadas. La quinta puerta, al final del corrillo, estaba cerrada. No solo cerrada, estaba sellada con cinta adhesiva industrial alrededor de todo el marco. Le marqué al anfitrión para preguntarle sobre esa habitación. Su respuesta fue cortante y nerviosa. Me dijo que no me preocupara por esa puerta, que esa habitación no se usaba, que me enfocara en las demás. Colgó antes de que pudiera hacerle más preguntas. Mi instinto me decía que debía irme, pero la curiosidad es un demonio poderoso. Además, pensé, tal vez solo es una habitación con problemas de humedad o algo así, por eso la sellaron. Terminé de limpiar las otras habitaciones y regresé al pasillo. La puerta sellada parecía llamarme, como si algo dentro supiera que yo estaba ahí. Me acerqué y puse la oreja contra la madera. Silencio absoluto, pero un silencio diferente, como si al otro lado hubiera un vacío que absorbiera todo sonido. Pasé los dedos sobre la cinta adhesiva, sintiendo las capas gruesas que alguien había puesto con urgencia. Las esquinas estaban levantadas, como si alguien hubiera intentado despegar la cinta desde adentro. No lo pensé 2 veces. Saqué mi cúter del carrito de limpieza y comencé a cortar la cinta. Cada tira que quitaba hacía que mi corazón latiera más fuerte. Cuando finalmente retiré la última pieza, giré la perilla. La puerta estaba abierta. Un olor a cerrado me golpeó la cara, mezclado con algo dulzón y desagradable que no pude identificar. Empujé la puerta lentamente y el chirrido de las bisagras resonó por toda la casa. La habitación estaba a oscuras. Busqué el interruptor a tientas y cuando las luces se encendieron, se me heló la sangre. La habitación estaba amueblada como si alguien viviera ahí. Había una cama tendida, ropa doblada sobre una silla, artículos de tocador en el buró. Pero todo estaba cubierto por una capa de polvo tan gruesa que parecía nieve gris. En las paredes había fotografías, decenas de ellas, todas mostrando la misma habitación desde diferentes ángulos. En algunas fotos se veían personas durmiendo, completamente ajenas a que alguien las estaba fotografiando. Me acerqué a la cama con pasos temblorosos. Sobre la almohada había un diario de piel negra. Lo tomé con manos temblorosas y lo abrí. Las primeras páginas estaban llenas de entradas normales, alguien describiendo su día, sus planes, sus esperanzas. Pero conforme avanzaba, el tono cambiaba. Las entradas se volvían erráticas, obsesivas. El autor, alguien llamado Miguel, escribía sobre los huéspedes que se hospedaban en la casa. Describía sus rutinas, lo que comían, a qué hora se dormían, los sonidos que hacían por la noche. Una entrada decía, la pareja del fin de semana se fue temprano. Ella se despertó 3 veces durante la noche. Creo que me escuchó en el pasillo. Debo ser más cuidadoso. Otra entrada, fechada 2 meses atrás, decía, el hombre del traje gris se quedó 5 días. Nunca cerró la puerta de su habitación con seguro. Fue fácil entrar mientras dormía. Tomé fotos. Necesito más. Mi estómago se retorció.
Miguel había estado espiando a los huéspedes, entrando a sus habitaciones mientras dormían. Seguí leyendo con el corazón en la garganta. Las entradas se volvían cada vez más perturbadoras. Miguel escribía sobre su necesidad de estar cerca de la gente mientras dormían, de observarlos en su momento más vulnerable. Describía cómo había instalado cámaras en las otras habitaciones, cómo grababa todo. Pero lo que me hizo soltar el diario fue la última entrada. Estaba fechada ese mismo día, esa misma mañana. Decía, la limpiadora llegó temprano. Lleva una blusa azul y pantalones negros. Se llama Carolina, lo sé porque vi su credencial cuando dejó su bolsa en la sala. Quiero saber si ella también se despierta por la noche. Mi nombre es Carolina. Yo estaba usando una blusa azul y pantalones negros. Alguien me había estado observando desde que llegué. Solté el diario y retrocedí hacia la puerta, pero antes de salir vi algo más. En la esquina de la habitación, medio oculto detrás de un ropero, había un colchón en el piso. Tenía una sábana arrugada y una almohada con la forma de una cabeza todavía marcada. Alguien había dormido ahí recientemente. Alguien había estado viviendo en esa habitación sellada. Salí corriendo de la habitación y bajé las escaleras tan rápido que casi me caigo. Agarré mi bolsa de la sala y salí de la casa sin mirar atrás. Mis manos temblaban tanto que apenas pude meter la llave en la cerradura de mi coche. Mientras arrancaba, miré hacia las ventanas del segundo piso. En una de ellas, detrás de las cortinas, vi una silueta. Alguien me estaba viendo partir. No era mi imaginación. Había alguien ahí arriba. Intenté comunicarme con Airbnb para reportar la propiedad, pero cuando busqué el anuncio ya no existía. Había sido eliminado. Llamé a la policía, pero cuando llegaron a la casa, el anfitrión les mostró la habitación perfectamente vacía, sin muebles, sin diario, sin fotografías. Les dijo que yo había entrado a una habitación que estaba en remodelación y que había malinterpretado las cosas. Los policías me miraron con lástima, como si estuviera loca. Pero yo sé lo que vi. Yo leí ese diario. Yo vi esa silueta en la ventana. Lo peor vino después. Comencé a recibir mensajes de números desconocidos. Fotografías mías entrando y saliendo de mi departamento, caminando por la calle, comprando en el supermercado. Nunca había texto, solo las fotos. Cambié mi número 3 veces, pero los mensajes siempre regresaban. La última fotografía que recibí fue hace 2 semanas. Era yo durmiendo en mi cama, tomada desde la puerta de mi habitación. Alguien había estado dentro de mi casa, dentro de mi habitación, mientras yo dormía. Ahora duermo con la puerta cerrada con seguro, con una silla trabada bajo la perilla, con las luces encendidas. Pero sé que no importa. Si Miguel pudo entrar a las habitaciones de todos esos huéspedes, si pudo vivir en esa casa sin que nadie lo supiera, puede entrar a donde sea. Y lo peor es que no sé quién es realmente. Podría ser el anfitrión, podría ser alguien más. Podría ser cualquiera. Si estás viendo este vídeo y te gusta este tipo de contenido, por favor suscríbete a Sombras Antiguas. Necesito que más personas sepan esto, que más personas estén alertas. Porque si a mí me pasó, le puede pasar a cualquiera. Y si alguna vez reservas un Airbnb y encuentras una puerta sellada, no la abras. Créeme, hay cosas que es mejor no saber. Pero si la curiosidad te puede, si decides abrir esa puerta, prepárate para vivir el resto de tu vida mirando sobre tu hombro. Porque una vez que ellos saben que tú sabes, nunca te dejan ir. Llevo años trabajando como gestor de propiedades Airbnb en Guadalajara. Mi trabajo consiste en supervisar varias casas y departamentos, coordinar limpiezas, resolver problemas de los huéspedes y, sobre todo, asegurarme de que todo funcione sin contratiempos. He manejado propiedades de todo tipo, desde estudios pequeños hasta casas enormes en fraccionamientos privados. Pensaba que había visto de todo hasta que me asignaron la casa de la colonia americana, una propiedad de 2 plantas con jardín y alberca que parecía perfecta. Demasiado perfecta. El propietario, un hombre llamado Roberto, vivía en Estados Unidos y había heredado la casa de sus padres hacía 1 año. Nunca lo conocí en persona, toda nuestra comunicación era por correo electrónico o mensajes. Me envió las llaves por paquetería junto con los códigos de acceso al sistema de cámaras de seguridad.
Me explicó que había instalado cámaras en el jardín, la sala, la cocina y los pasillos, nunca en las habitaciones o baños por privacidad de los huéspedes. Todo parecía profesional y bien organizado. La casa comenzó a recibir reservas inmediatamente, las reseñas eran excelentes y yo estaba contento con lo fácil que resultaba manejar esa propiedad. Los primeros 3 meses transcurrieron sin problemas. Pero entonces comenzaron las quejas extrañas. Una pareja que se hospedó un fin de semana largo me escribió diciendo que escuchaban pasos en la planta baja durante la noche. Les expliqué que probablemente era el sistema de calefacción o las tuberías viejas de la casa. Una semana después, otro huésped reportó que las luces de la cocina se encendían solas a las 3 de la mañana. Le dije que revisaría el sistema eléctrico, pensando que tal vez había un cortocircuito. Pero la queja que realmente me preocupó llegó de una familia que se hospedó 5 días. El padre me llamó directamente, su voz temblaba. Me dijo que su hija de 8 años insistía en que había visto a un señor en el jardín por la noche, un señor que los miraba desde la oscuridad. Le aseguré que era imposible, que el fraccionamiento tenía seguridad privada y que las cámaras no habían detectado movimiento. Pero algo en su tono me hizo sentir incómodo. Me pidió que revisara las grabaciones de esa noche específica, la noche del miércoles al jueves. Colgó sin esperar mi respuesta. Esa misma tarde, me senté frente a mi computadora y accedí al sistema de cámaras. Comencé a revisar la grabación de la cámara del jardín trasero. Las primeras horas no mostraban nada inusual, solo la alberca iluminada y las sillas vacías. Pero a las 2:47 de la mañana, algo se movió en la esquina de la pantalla. Una figura salió de entre los arbustos al fondo del jardín y caminó lentamente hacia la casa. Era un hombre, eso era claro, pero la calidad de la imagen nocturna hacía difícil distinguir sus rasgos. Vestía ropa oscura y se movía con familiaridad, como si conociera cada centímetro del jardín. Se detuvo frente a la puerta corrediza de cristal que daba a la sala y se quedó ahí, inmóvil, mirando hacia adentro. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Cambié a la cámara de la sala para ver si había entrado, pero la grabación mostraba la sala vacía y en penumbra. Regresé a la cámara del jardín. El hombre seguía ahí, parado frente al cristal, con las manos pegadas al vidrio como si estuviera tratando de ver mejor. Permaneció en esa posición durante casi 20 minutos. Luego, sin previo aviso, se dio la vuelta y caminó de regreso hacia los arbustos, desapareciendo en la oscuridad. Revisé las otras cámaras de esa noche, pero no había rastro de él en ninguna otra parte de la propiedad. Le marqué a Roberto inmediatamente. No contestó. Le envié capturas de pantalla de la grabación por correo electrónico con el asunto urgente. No recibí respuesta. Contacté a la seguridad del fraccionamiento para reportar el incidente, pero me dijeron que sus cámaras en las entradas no habían registrado a nadie entrando o saliendo durante esa madrugada. Eso era imposible. El fraccionamiento solo tenía una entrada y estaba vigilada 24 horas. Si alguien entró a esa casa, tuvo que pasar por ahí. A menos que nunca se haya ido. Decidí revisar las grabaciones anteriores, remontándome semanas atrás. Lo que descubrí me quitó el sueño por días. La figura aparecía en casi todas las noches, siempre entre las 2 y las de la mañana. A veces caminaba por el jardín, otras veces se sentaba en una de las sillas junto a la alberca, y en ocasiones simplemente se paraba frente a las ventanas mirando hacia adentro. Pero lo más perturbador era su patrón. Solo aparecía cuando había huéspedes en la casa. Las noches que la propiedad estaba vacía, las cámaras no captaban movimiento alguno. Era como si supiera exactamente cuando había gente hospedada. Comencé a investigar las reseñas anteriores de la propiedad con más cuidado. Varias mencionaban incomodidad, sensación de ser observados, ruidos inexplicables. Pero lo que me heló la sangre fue descubrir que algunas reseñas habían sido eliminadas. En mi sistema interno, yo podía ver un registro de todas las reseñas, incluso las borradas. Había 7 reseñas eliminadas en los últimos 3 meses, todas con calificaciones de 1 o 2 estrellas. Una de ellas decía: nos fuimos a mitad de nuestra estancia. Alguien vive en esa casa y no es bienvenido que haya huéspedes. Otra decía: encontramos huellas de pisadas frescas en el jardín que no eran nuestras. El anfitrión no responde nuestras preguntas. Intenté contactar a Roberto nuevamente, esta vez por teléfono.
Después de 5 llamadas sin respuesta, finalmente contestó. Su voz sonaba distante y cansada. Le expliqué lo que había encontrado en las grabaciones, las quejas de los huéspedes, las reseñas eliminadas. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Finalmente habló, no es tu problema. Solo haz tu trabajo y deja las cámaras como están. Le dije que tenía que reportar esto a las autoridades, que alguien estaba violando la propiedad. Su respuesta me dejó helado, nadie está violando nada. La casa es mía y puedo entrar cuando quiera. Colgó. Tardé unos segundos en procesar lo que había dicho. Roberto supuestamente vivía en Estados Unidos, me lo había dicho desde el principio. Pero su comentario sonaba como si él fuera la figura en las grabaciones. Descargué todas las grabaciones que pude y contraté a un técnico para que mejorara la calidad de las imágenes nocturnas. Cuando vi el rostro del hombre con mayor claridad, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Era Roberto. El mismo hombre de las fotos que me había enviado cuando comenzamos a trabajar juntos, solo que más delgado y con una barba descuidada. Pero eso no tenía sentido. Revisé nuestros correos electrónicos. Todas las comunicaciones recientes incluían referencias a su vida en Estados Unidos, problemas con su trabajo allá, quejas sobre el clima de California. Si Roberto estaba en Guadalajara entrando a la casa cada noche, entonces ¿quién me estaba escribiendo esos correos? O peor aún, si Roberto estaba en Guadalajara, ¿por qué fingía estar en Estados Unidos? ¿Por qué se escondía en su propia propiedad solo de noche? Y sobre todo, ¿qué hacía mientras los huéspedes dormían? Cancelé todas las reservas futuras de la propiedad alegando problemas de mantenimiento. Los huéspedes que estaban actualmente hospedados recibirían un reembolso completo y ayuda para reubicarse. Le envié un correo a Roberto explicando mi decisión y dándole mi renuncia como gestor de esa propiedad. Su respuesta llegó en menos de 5 minutos, no puedes hacer eso. Tenemos un contrato. Le respondí adjuntando las capturas de pantalla de las grabaciones y amenazando con ir a la policía. No volvió a escribir. 2 días después, la casa apareció en las noticias. La policía había recibido una llamada anónima reportando actividad sospechosa en la propiedad. Cuando entraron, encontraron evidencia de que alguien había estado viviendo en el ático, un espacio que ni siquiera sabía que existía. Había colchones, comida enlatada, ropa y lo más perturbador, cientos de fotografías de los huéspedes anteriores. Fotos tomadas mientras dormían, mientras comían, mientras nadaban en la alberca. La policía emitió una orden de aprehensión contra Roberto, pero nunca lo encontraron. Simplemente desapareció. Yo dejé de trabajar como gestor de propiedades después de eso. No podía quitarme de la cabeza la imagen de ese hombre parado frente a las ventanas, noche tras noche, observando a familias inocentes que pensaban estar seguras. Me pregunto cuántas otras propiedades tienen anfitriones que nunca se fueron, que viven en los espacios ocultos de sus casas, observando, esperando. Y me pregunto si alguno de ustedes, viendo este vídeo, se ha hospedado en una propiedad donde sintieron que no estaban solos. Porque créanme, si sintieron eso, probablemente no lo estaban. Y tal vez, solo tal vez, el anfitrión sigue ahí, esperando a los siguientes huéspedes. Me llamo Patricia y trabajo limpiando propiedades de alquiler temporal en Monterrey desde hace 8 años. He limpiado departamentos de lujo, cabañas en las montañas y casas coloniales en el centro. Cada propiedad tiene su propia personalidad, sus propios secretos. Pero hay una casa en particular, una casa en San Pedro Garza García, que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre los límites entre los vivos y lo que sea que exista del otro lado. Esa casa tenía un problema con los espejos, o mejor dicho, los espejos tenían un problema con esa casa. La primera vez que entré a la propiedad fue un viernes por la tarde. El anfitrión, un arquitecto joven llamado Mauricio, me había contratado para hacer una limpieza después de que los huéspedes anteriores dejaran la casa en condiciones extrañas. Me dijo que habían partido a medianoche sin dar explicaciones, dejando todas sus pertenencias. Cuando le pregunté si había revisado qué pasó, solo me dijo que prefería que yo viera por mí misma y decidiera si quería seguir trabajando para él. Esa respuesta debió haberme advertido algo, pero el pago era el doble de mi tarifa normal. La casa era moderna, toda de cristal y concreto, con 3 pisos y una vista espectacular de la ciudad. Cuando abrí la puerta principal, lo primero que noté fue el silencio.
No el silencio normal de una casa vacía, sino algo más denso, como si el aire mismo estuviera reteniendo la respiración. Dejé mi carrito de limpieza en la entrada y comencé a recorrer la planta baja. La sala estaba ordenada, la cocina impecable. Pero entonces vi el primer espejo. Estaba en el pasillo que conducía al comedor, un espejo de cuerpo completo con marco dorado. Alguien lo había volteado hacia la pared. Pensé que era extraño, pero continué explorando. En la planta alta encontré más espejos volteados. El espejo del baño principal, el espejo de la habitación principal, incluso un pequeño espejo de mano que alguien había dejado boca abajo sobre el tocador. Todos los espejos de la casa, sin excepción, estaban volteados o cubiertos con sábanas y toallas. En el tercer piso, en lo que parecía ser una oficina, encontré una nota pegada a la pared con cinta adhesiva. Estaba escrita con letra temblorosa y decía: no los volteen. Por favor, no los volteen. Hay algo en los reflejos que no debería estar ahí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Le tomé una foto a la nota y le marqué a Mauricio. No contestó. Le envié la foto por mensaje y esperé. Mientras esperaba su respuesta, decidí comenzar a limpiar ignorando los espejos. Aspiré, sacudí, lavé los pisos. Pero mi mente no dejaba de volver a esa nota. ¿Qué habían visto los huéspedes anteriores en los espejos? ¿Por qué habían huido dejando todo atrás? Y sobre todo, porque Mauricio me había enviado a limpiar sin advertirme. Después de 2 horas sin respuesta de Mauricio, la curiosidad me venció. Decidí voltear uno de los espejos, solo uno, para ver qué era lo que había asustado tanto a los huéspedes. Elegí el espejo del pasillo de la planta baja porque era el más cercano a la puerta de salida. Con las manos temblando, lo despegué de la pared y lo volteó. Al principio no vi nada extraño, solo mi propio reflejo mirándome de vuelta. Pero entonces noté algo en el fondo del reflejo, detrás de mí. Había una mancha oscura en la pared que no existía en la realidad. Me di la vuelta rápidamente para mirar la pared real. No había nada, solo pintura blanca impecable. Volví a mirar el espejo. La mancha seguía ahí, y ahora parecía moverse, expandiéndose lentamente como una gota de tinta en agua. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Retrocedí unos pasos, pero la mancha en el espejo seguía visible, creciendo, tomando forma. Poco a poco, comenzó a parecerse a una silueta humana. Una figura de pie, completamente negra, sin rasgos definidos, solo una sombra con forma de persona parada exactamente donde yo estaba parada momentos antes. Solté un grito ahogado y corrí hacia la cocina, alejándome del espejo. Mi respiración era errática, mi mente trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez era un defecto del espejo, un truco de la luz, mi imaginación jugándome una mala pasada. Pero sabía, en lo profundo de mi ser, que lo que había visto era real. Saqué mi teléfono para llamar a Mauricio nuevamente cuando recibí un mensaje suyo. Decía: espero que no hayas volteado los espejos. Si lo hiciste, sal de la casa inmediatamente. No mires atrás. Solo sal. Pero era demasiado tarde. Escuché un sonido proveniente del pasillo, como el roce de tela contra la pared. Me asomé con cuidado desde la cocina. El espejo que había volteado ahora mostraba algo diferente. La silueta oscura ya no estaba en el fondo del reflejo. Estaba en el centro, de pie, mirando directamente hacia donde yo estaba. Y aunque no tenía ojos visibles, sabía que me estaba viendo. Podía sentir su atención clavada en mí como agujas heladas en mi piel. Entonces la figura en el espejo levantó un brazo lentamente y señaló hacia mí. No esperé a ver qué pasaría después. Tomé mi bolsa y corrí hacia la puerta principal. Mientras corría, escuché más sonidos a mi alrededor, como si todas las superficies reflectantes de la casa estuvieran cobrando vida. Los vidrios de las ventanas, las superficies brillantes de los electrodomésticos, incluso la pantalla apagada del televisor, todos parecían vibrar con una energía oscura. Logré salir de la casa y me subí a mi coche con las manos temblando tanto que apenas pude meter la llave en el contacto. Mientras arrancaba, miré hacia la casa por el espejo retrovisor. En cada ventana, en cada superficie de cristal, vi la misma silueta oscura observándome partir. Esa noche no pude dormir.
cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura sin rostro señalándome. Le marqué a Mauricio exigiendo explicaciones. Cuando finalmente contestó, su voz sonaba derrotada. Me contó que la casa había sido construida sobre el sitio donde estuvo un antiguo hospital psiquiátrico en los años 40. Durante la construcción, los trabajadores encontraron una habitación sellada en los cimientos. Dentro había espejos, docenas de espejos rotos cubriendo cada centímetro de las paredes. Mauricio había investigado y descubrió que el hospital utilizaba los espejos como parte de un tratamiento experimental para pacientes con esquizofrenia, forzándolos a confrontar sus reflejos durante horas. Muchos pacientes habían muerto en esa habitación, algunos por sus propias manos. Los constructores destruyeron la habitación y continuaron con la obra, pero desde que la casa fue terminada, los inquilinos reportaban fenómenos extraños relacionados con los espejos. Sombras que se movían independientemente, reflejos que no correspondían con la realidad, susurros que parecían venir de detrás del cristal. Mauricio había intentado todo, desde limpias espirituales hasta remover todos los espejos, pero los fenómenos continuaban. Finalmente decidió simplemente voltear todos los espejos y advertir a los huéspedes que no los movieran. La mayoría obedecía, pero siempre había alguien que no podía resistir la curiosidad. Le pregunté qué le había pasado a los huéspedes anteriores, los que dejaron la nota. Mauricio guardó silencio por un momento antes de responder. Me dijo que la mujer estaba en un hospital psiquiátrico, insistiendo en que su reflejo había tratado de salir del espejo y arrastrarla de vuelta. Su esposo había desaparecido. La policía lo estaba buscando, pero Mauricio creía que sabía dónde estaba. Me dijo que cuando entró a la casa después de que huyeran, encontró el espejo del baño principal roto en 1000 pedazos. Y en el centro de los fragmentos, había una mancha de sangre fresca. Pero no había cuerpo, no había rastro de lucha. Solo sangre y cristales rotos. Nunca volví a esa casa. Le dije a Mauricio que buscara a otra persona. 2 semanas después, vi en las noticias que la propiedad había sido clausurada por las autoridades después de que otro huésped reportara una experiencia traumática. La última vez que supe de Mauricio, estaba tratando de vender el terreno para que demolieran la casa. Pero nadie quería comprarlo. Y honestamente, no los culpo. Porque hay algo en esos espejos, algo que quedó atrapado cuando destruyeron esa habitación sellada en los cimientos. Y sea lo que sea, no quiere estar solo. Ahora, cada vez que me hospedo en cualquier lugar, lo primero que hago es cubrir todos los espejos antes de dormir. La gente se ríe cuando les cuento por qué, piensan que es superstición. Pero yo sé la verdad. Los espejos no solo reflejan lo que está frente a ellos. A veces reflejan lo que está detrás del cristal, esperando. Y si alguna vez te hospedas en una propiedad donde los espejos están volteados o cubiertos, por favor, por el amor de lo que más quieras, déjalos así. Porque una vez que veas lo que hay del otro lado, una vez que hagas contacto visual con esa oscuridad, ella nunca te dejará ir. Aún hoy, cuando paso frente a un espejo, puedo ver por el rabillo del ojo una sombra que no debería estar ahí. Una sombra que me sigue, esperando el momento en que baje la guardia. Trabajo en el departamento de check-in de una empresa que maneja más de 200 propiedades Airbnb en Playa del Carmen. Mi nombre es Fernando y mi trabajo es bastante simple: recibo a los huéspedes, les entrego las llaves, les explico cómo funciona todo en la propiedad y me aseguro de que estén cómodos. En 3 años haciendo esto, he conocido a miles de personas, desde familias con niños hasta parejas en luna de miel. Nunca había tenido un problema serio hasta que conocí a Daniela y Marcos, una pareja de Argentina que reservó una semana en una de nuestras villas más exclusivas. Ellos llegaron un domingo por la tarde y desaparecieron el miércoles por la noche, dejando un misterio que aún me quita el sueño. Cuando los recibí en la villa, parecían una pareja normal. Daniela era maestra de primaria, Marcos trabajaba en marketing. Me contaron que era su aniversario de bodas número 5 y que habían ahorrado todo el año para este viaje. La villa que habían rentado era espectacular, con acceso directo a la playa, piscina privada y 3 habitaciones. Les mostré todo, desde cómo funcionaba el sistema de aire acondicionado hasta dónde estaban los interruptores de luz. Se veían emocionados, tomando fotos de cada rincón. Antes de irme, Marcos me preguntó sobre los mejores restaurantes de la zona y Daniela me pidió recomendaciones para tours. Todo perfectamente normal. Esa fue la última conversación coherente que tuve con ellos.
El lunes por la mañana recibí un mensaje de texto de Daniela preguntando si la villa tenía un sótano. Le respondí que no, que la propiedad era de un solo nivel. Me envió una foto de una puerta que yo nunca había visto antes, una puerta de madera en el piso del closet de la habitación principal. Le dije que revisaría con el propietario y que mientras tanto no la abrieran. Marcos me escribió una hora después diciendo que ya la habían abierto, que había escaleras que bajaban y que querían saber si estaba incluido en la renta. Le marqué inmediatamente, pero no contestaron. Conduje hasta la villa lo más rápido que pude. Cuando llegué, la puerta principal estaba abierta pero no había nadie. Entré llamándolos por sus nombres. La villa estaba en silencio, pero todas sus cosas seguían ahí. Maletas abiertas, ropa en las camas, artículos de tocador en el baño, sus teléfonos celulares sobre la mesa de la cocina cargándose. Fui directo al closet de la habitación principal. Efectivamente, había una trampilla en el piso que yo nunca había visto antes, y estaba abierta. Me asomé con cautela. Había escalones de concreto que descendían hacia la oscuridad. Encendí la linterna de mi teléfono y bajé con cuidado, llamando a Daniela y Marcos mientras descendía. Las escaleras eran más largas de lo que esperaba, al menos 20 escalones hasta llegar a un pasillo de concreto sin terminar. El pasillo se extendía hacia ambos lados, iluminado por una luz amarillenta que provenía de focos desnudos en el techo. El aire olía a humedad y a algo más, algo dulce y podrido que me revolvió el estómago. Caminé hacia la izquierda, hacia donde la luz era más intensa. El pasillo terminaba en una habitación amplia llena de objetos extraños. Había cajas de cartón apiladas contra las paredes, muebles cubiertos con sábanas, y lo más perturbador, maletas. Docenas de maletas de diferentes tamaños y colores, todas cerradas y cubiertas de polvo. Mi mente comenzó a hacer conexiones que no quería aceptar. Abrí una de las maletas con manos temblorosas. Dentro había ropa de mujer, artículos de tocador, un pasaporte canadiense a nombre de Sarah Michei. La foto mostraba a una mujer sonriente de unos 30 años. Abrí otra maleta. Ropa de hombre, una laptop, un pasaporte alemán. Otra más, ropa de niño, juguetes, un pasaporte mexicano de una familia de Monterrey. Cada maleta contaba la historia de huéspedes que habían llegado pero aparentemente nunca se habían ido. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Saqué mi teléfono para llamar a la policía pero no tenía señal. Decidí salir de ahí inmediatamente y llamar desde arriba. Mientras regresaba por el pasillo, escuché algo. Un sonido como de arrastre, como si alguien moviera algo pesado en la otra dirección del pasillo, la parte que no había explorado. Me quedé paralizado, tratando de decidir si investigar o huir. La curiosidad y la desesperación por encontrar a Daniela y Marcos me hicieron caminar hacia el sonido. El pasillo en esa dirección era más largo y más oscuro. Los focos estaban más separados y algunos parpadeaban. El sonido de arrastre se detuvo. Llegué a otra habitación, más pequeña que la anterior. Dentro había un escritorio viejo, una silla, y en las paredes, fotografías. Cientos de fotografías pegadas con cinta adhesiva, todas mostrando a diferentes personas en la villa. Huéspedes anteriores, algunos posando felices en la piscina, otros durmiendo en las habitaciones, otros comiendo en la terraza. Todas las fotos parecían haber sido tomadas sin que las personas lo supieran. Y en el centro de todo, había fotos de Daniela y Marcos, tomadas durante los últimos 3 días. Entre las fotos encontré algo más. Un cuaderno con una lista de nombres, fechas y números de habitación. Reconocí algunos nombres de reservas pasadas, huéspedes que habían cancelado abruptamente o que simplemente no volvieron a comunicarse después de su checkout. Al lado de cada nombre había una nota escrita a mano. Algunas decían cosas como habitación 3, pasillo este, almacenamiento. Al lado del nombre de Daniela y Marcos decía en proceso. Mi sangre se heló. ¿En proceso de qué? ¿Dónde estaban? ¿Quién había escrito esto? Arranqué la página del cuaderno y la guardé en mi bolsillo. Necesitaba evidencia, necesitaba mostrarle esto a alguien. Salí corriendo de esa habitación y regresé hacia las escaleras. Mientras subía, escuché que la trampilla de arriba comenzaba a cerrarse. Aceleré el paso, subiendo los escalones de 2 en 2, pero no llegué a tiempo.
La trampilla se cerró con un golpe seco justo cuando alcancé el último escalón. Empujé con todas mis fuerzas pero no se movía, estaba trabada desde arriba. Grité pidiendo ayuda, golpeé la madera con los puños hasta que me dolieron las manos. Nadie respondió. Saqué mi teléfono, todavía sin señal. Estaba atrapado en ese sótano que supuestamente no existía, con maletas de personas desaparecidas y un cuaderno que documentaba algo horrible. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez minutos, tal vez horas. El pánico comenzaba a apoderarse de mí cuando escuché pasos arriba, en el piso de la villa. Pasos pesados, lentos, deliberados. Alguien estaba caminando justo encima de donde yo estaba. Grité nuevamente, rogando que fuera Daniela, Marcos o cualquier persona que pudiera ayudarme. Los pasos se detuvieron directamente sobre la trampilla. Escuché el sonido de algo pesado siendo arrastrado, luego silencio. Entonces mi teléfono vibró. Había recuperado señal por un momento. Marqué 911 inmediatamente. La llamada conectó pero la señal era terrible. Logré decir la dirección de la villa antes de que la llamada se cortara. Solo podía esperar que hubieran entendido. Los pasos arriba comenzaron de nuevo, esta vez más rápidos, como si alguien estuviera buscando algo o huyendo. Escuché puertas abriéndose y cerrándose, objetos cayendo. Luego, silencio total. Un silencio tan absoluto que era ensordecedor. Me senté en los escalones, tratando de controlar mi respiración, tratando de no pensar en todas esas maletas, en todos esos nombres en el cuaderno. ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Cuántos huéspedes habían desaparecido en esta villa? Y sobre todo, ¿dónde estaban ahora sus cuerpos? Porque si sus pertenencias seguían aquí abajo, ellos tenían que estar en algún lugar. La policía llegó 40 minutos después. Escuché sirenas, voces, pasos de varias personas arriba. Golpeé la trampilla gritando que estaba atrapado abajo. Lograron abrirla y cuando salí, había al menos 6 oficiales en la villa. Les mostré el sótano, las maletas, las fotografías, el cuaderno. Sus rostros se pusieron pálidos. Llamaron a refuerzos y comenzaron una investigación exhaustiva. Encontraron más habitaciones en ese sótano, habitaciones que yo no había alcanzado a explorar. Y en una de ellas, encontraron a Daniela y Marcos. Estaban vivos pero sedados, atados a sillas en una habitación que parecía una celda improvisada. Los paramédicos los llevaron al hospital. Se recuperaron físicamente, pero ambos renunciaron a dar declaraciones detalladas. Lo único que Daniela dijo fue que cuando bajaron por las escaleras, alguien los estaba esperando. Nunca encontraron al responsable. El propietario de la villa, un empresario local, juró no saber nada sobre el sótano. Los planos de construcción no mostraban ningún espacio subterráneo. Los arquitectos que diseñaron la villa insistieron en que nunca incluyeron un sótano en los planos. Era como si esa estructura hubiera aparecido de la nada, o como si siempre hubiera estado ahí, esperando. La villa fue clausurada y eventualmente demolida. Pero las preguntas permanecen. ¿Cuántos huéspedes desaparecieron realmente? ¿Dónde están ahora? Y lo más aterrador, ¿cuántas otras propiedades de alquiler temporal tienen espacios ocultos como ese? Yo renuncié a ese trabajo. No podía seguir recibiendo huéspedes sabiendo lo que había descubierto. Cada vez que veo una reserva de Airbnb en las noticias sobre huéspedes que desaparecieron misteriosamente, me pregunto si encontraron otro sótano. Me pregunto si hay una red de estas propiedades, todas conectadas por algo más oscuro de lo que podemos imaginar. Y me pregunto si alguno de ustedes, viendo esto, ha sentido alguna vez que su Airbnb tenía más habitaciones de las que aparecían en las fotos. Porque si es así, les recomiendo que se vayan inmediatamente. Porque algunos lugares no son lo que parecen, y algunos anfitriones están esperando algo más que una buena reseña. Mi nombre es Alejandra y durante 2 años trabajé como limpiadora independiente para propiedades de alquiler vacacional en Oaxaca. El trabajo era duro pero honesto, me permitía mantener a mis 2 hijos y tener horarios flexibles. Limpiaba entre 5 y 7 propiedades por semana, todas diferentes, todas con sus particularidades. Pero hay una casa en específico, una casa colonial en el centro histórico, que cambió completamente mi percepción sobre lo que puede esconderse detrás de las paredes de un lugar aparentemente normal.
Esa casa tenía un secreto enterrado que nadie debía encontrar, pero yo lo encontré. Y ahora vivo con el peso de ese conocimiento. La casa pertenecía a una familia que la había heredado de generaciones atrás. Era enorme, con 3 patios interiores, techos abovedados y paredes de casi 1 metro de grosor. La rentaban por habitaciones a turistas, principalmente extranjeros que venían a conocer la cultura oaxaqueña. Los dueños vivían en otra ciudad y yo era la encargada de mantener todo limpio y funcional. Había trabajado ahí durante 6 meses sin incidentes hasta el día que me tocó limpiar la habitación del fondo, la habitación que casi nunca se rentaba porque estaba más alejada de los baños comunes y no tenía vista a ningún patio. Era la habitación más barata y solo se ocupaba cuando todas las demás estaban llenas. Ese martes llegué temprano, alrededor de las 8 de la mañana. Los últimos huéspedes, una pareja de franceses, habían partido el día anterior. La habitación estaba ordenada, como siempre. Comencé con mi rutina, cambiar las sábanas, limpiar el baño privado, sacudir los muebles. Estaba trapeando el piso cuando la escoba golpeó algo que sonó hueco. Me arrodillé para revisar y noté que una de las losetas del piso sonaba diferente a las demás. Era del mismo color y diseño, pero al golpearla ligeramente con los nudillos producía un eco, como si hubiera un espacio vacío debajo. Curiosa, intenté levantarla. Para mi sorpresa, se levantó fácilmente, como si estuviera diseñada para eso. Debajo de la loseta había una abertura cuadrada de aproximadamente 1 metro por 1 metro. Había escalones de piedra que descendían hacia la oscuridad. Mi primer instinto fue cerrar todo y llamar a los dueños, pero algo me detuvo. Si había estado ahí todo este tiempo y nadie me había dicho nada, tal vez no era algo que quisieran que se supiera. Tal vez era solo un espacio de almacenamiento antiguo o una cisterna vieja. Decidí bajar solo para ver qué había, pensando que tomaría 2 minutos y luego continuaría con mi trabajo. Fue la peor decisión de mi vida, aunque también fue la más necesaria. Encendí la linterna de mi teléfono y bajé con cuidado. Los escalones eran irregulares y resbalosos por la humedad. Después de aproximadamente 15 escalones, llegué a un espacio amplio. No era una cisterna ni un simple almacén. Era una habitación subterránea completa, con piso de tierra compactada y paredes de piedra. Había una mesa vieja de madera en el centro, rodeada de sillas. Sobre la mesa había velas derretidas, platos con restos de comida seca y copas con líquido evaporado. Parecía que alguien había tenido una cena ahí abajo, pero hacía mucho tiempo. El aire era denso y olía a tierra mojada mezclada con algo metálico que me hizo sentir náuseas. Caminé alrededor de la habitación iluminando con mi teléfono cada rincón. En una esquina había cajas apiladas, algunas de cartón y otras de madera. Abrí una de las cajas de cartón y encontré ropa vieja, documentos amarillentos y fotografías en blanco y negro de personas que no reconocí. En otra caja había objetos personales, relojes, anillos, cadenas, todos cubiertos de una pátina verdosa. Parecían antigüedades, pero estaban mezclados con cosas más modernas como teléfonos celulares viejos y identificaciones oficiales recientes. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Esto no era un simple almacén de antigüedades familiares. Esto era algo más. Encontré otra puerta al fondo de la habitación, una puerta de madera carcomida que apenas se sostenía en sus bisagras. La empujé con cuidado y se abrió con un chirrido prolongado que resonó en el espacio cerrado. Del otro lado había un pasillo estrecho que se extendía hacia la izquierda y la derecha. Las paredes estaban marcadas con símbolos extraños, algunos parecían cruces invertidas, otros eran círculos con líneas que no reconocí. Había manchas oscuras en las paredes que podrían haber sido pintura vieja o algo peor. Decidí ir hacia la izquierda, donde el pasillo parecía más corto. Cada paso que daba hacía crujir la tierra bajo mis pies. El pasillo terminaba en otra habitación, más pequeña que la anterior. Esta tenía estantes de metal oxidado pegados a las paredes, y en esos estantes había frascos de vidrio. Me acerqué para ver qué contenían y tuve que contener un grito. Dentro de los frascos había cosas flotando en un líquido turbio. Al principio pensé que eran especímenes biológicos, tal vez de alguna colección científica antigua. Pero al mirar más de cerca reconocí lo que eran. Órganos. Órganos humanos preservados en formol. Había corazones, riñones, porciones de tejido que no pude identificar.
Algunos frascos tenían etiquetas escritas a mano con fechas que iban desde 1970 hasta tan reciente como 2020. Mis piernas comenzaron a temblar. Retrocedí hacia el pasillo, mi mente tratando de procesar lo que acababa de ver. Este no era un hallazgo arqueológico ni una curiosidad médica antigua. Esto era evidencia de algo horrible, algo que había estado sucediendo durante décadas. Necesitaba salir de ahí, necesitaba llamar a las autoridades. Pero antes de poder moverme, escuché algo. Un sonido que venía de la otra dirección del pasillo, la parte que no había explorado. Era un arrastre lento y pesado, como si alguien estuviera moviendo algo por el suelo. Luego escuché voces, murmullos bajos que no podía distinguir pero que claramente eran humanos. Me quedé paralizada, tratando de decidir si correr hacia las escaleras o esconderme. El sonido se acercaba. Apagué la linterna de mi teléfono y me pegué contra la pared del pasillo, tratando de hacerme invisible en la oscuridad. Las voces se hicieron más claras. Eran dos hombres hablando en voz baja. Uno de ellos decía algo sobre una entrega, el otro respondía con fechas y números que no entendí. Entonces vi luz, el resplandor de linternas acercándose por el pasillo. Podía escuchar sus pasos cada vez más cerca. Si seguían avanzando, me encontrarían. No había forma de llegar a las escaleras sin que me vieran. Tomé la única decisión que pude. Me metí de vuelta en la habitación de los frascos y me escondí detrás de los estantes, agachada, conteniendo la respiración. Los hombres entraron a la habitación principal. Escuché cómo movían las cajas, hablaban sobre inventario, mencionaban nombres que no reconocí. Uno de ellos dijo algo sobre preparar el espacio para el próximo evento. El otro respondió que los huéspedes de la habitación del fondo habían cancelado su reserva, así que tenían tiempo. Mi sangre se heló. Estaban hablando de la habitación que yo acababa de limpiar, la habitación con la entrada al sótano. Este lugar no era un descubrimiento occidental. Era utilizado activamente, y yo acababa de tropezar con algo que no debía ver. Los hombres estuvieron ahí abajo durante lo que me parecieron horas, pero probablemente fueron solo 20 minutos. Finalmente escuché sus pasos alejándose, subiendo las escaleras. Esperé en silencio, contando lentamente hasta 100 antes de atreverme a moverme. Cuando salí de mi escondite, las piernas apenas me sostenían. Caminé lo más silenciosamente posible hacia las escaleras y subí, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que iba a explotar. Cuando llegué a la habitación, cerré la trampilla y coloqué la loseta en su lugar. Mis manos temblaban tanto que apenas pude hacerlo. Tomé mis cosas y salí de la casa casi corriendo. Llamé a la policía desde mi coche, estacionada a 3 cuadras de distancia. Les conté todo lo que había visto, los órganos, las cajas, los hombres, todo. Me dijeron que enviarían una patrulla a investigar. Cuando llegaron a la casa 2 horas después, no encontraron nada. La trampilla en el piso estaba sellada con concreto fresco. No había forma de abrirla sin demoler parte del piso. Los dueños de la casa presentaron los planos originales de la construcción que mostraban que nunca hubo un sótano en esa ubicación. La policía me miró con sospecha, como si hubiera inventado todo. Pero yo tenía pruebas. Había tomado fotos con mi teléfono mientras estaba ahí abajo. Excepto que cuando revisé mi galería, todas las fotos estaban corruptas, completamente negras, como si nunca hubieran sido tomadas correctamente. Dejé ese trabajo inmediatamente. Me mudé de ciudad con mis hijos. Cambié de teléfono, de número, de todo. Pero las pesadillas nunca se fueron. Sueño con esas habitaciones subterráneas, con los frascos llenos de órganos, con las voces de esos hombres hablando sobre entregas y eventos. Y me pregunto cuántas otras propiedades en México, en toda Latinoamérica, en el mundo, tienen espacios ocultos como ese. Espacios donde suceden cosas que la sociedad prefiere no ver. Me pregunto cuántos huéspedes de Airbnb han dormido encima de secretos enterrados sin saberlo. Y sobre todo, me pregunto qué les pasó a todas las personas cuyos órganos terminaron en esos frascos. Porque alguien tuvo que ponerlos ahí. Y ese alguien sigue ahí afuera, usando propiedades de alquiler como fachada para algo mucho más oscuro. Me llamo Ricardo y trabajé durante 5 años en el departamento de confianza y seguridad de Airbnb para Latinoamérica.
Mi trabajo consistía en revisar reportes de usuarios, investigar propiedades sospechosas y tomar decisiones sobre qué anuncios debían ser removidos de la plataforma. Era un trabajo que requería discreción, criterio y sobre todo, estómago fuerte. Porque lo que la mayoría de los usuarios no saben es cuántas cosas horribles suceden detrás de las puertas de propiedades aparentemente normales. Y lo que yo descubrí en mi último año trabajando ahí fue algo que la empresa nunca querría que saliera a la luz. Un patrón que conectaba docenas de propiedades a través de toda América Latina, todas vinculadas por reseñas sistemáticamente borradas y desapariciones que nadie quería investigar. Todo comenzó cuando noté algo extraño en los reportes semanales. Había un número inusualmente alto de reseñas que estaban siendo eliminadas por violar los términos de servicio. Las razones oficiales variaban: lenguaje inapropiado, acusaciones sin fundamento, contenido difamatorio. Pero cuando comencé a leer las reseñas antes de que fueran borradas, encontré algo perturbador. Muchas de ellas mencionaban las mismas cosas: cámaras ocultas, propietarios que entraban sin avisar, espacios secretos en las propiedades, sensación de ser drogados, objetos personales que desaparecían. Lo más inquietante era que estas reseñas provenían de propiedades diferentes, en ciudades diferentes, con anfitriones aparentemente sin conexión entre sí. Pero todas seguían el mismo patrón. Decidí crear una base de datos no oficial, algo que la empresa no sabía que existía. Comencé a documentar cada reseña eliminada que mencionara alguno de estos elementos sospechosos. Incluí la ubicación de la propiedad, el nombre del anfitrión, las fechas de las reservas y cualquier detalle relevante de las quejas. En 3 meses había acumulado información sobre 128 propiedades en 11 países. México, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Brasil. El patrón era innegable. Todas estas propiedades compartían características comunes, estaban ubicadas en zonas turísticas pero no en el centro, tenían precios significativamente más bajos que propiedades similares, ofrecían descuentos agresivos para estancias largas, y lo más importante, todas tenían una rotación extraña de huéspedes con reservas que se cancelaban abruptamente o huéspedes que nunca dejaban reseñas. Comencé a investigar a los anfitriones. Contraté a un investigador privado con mi propio dinero para que rastreara la información de algunos de ellos. Lo que descubrió fue escalofriante. Muchos de los anfitriones usaban identidades falsas o documentos de personas fallecidas. Algunos tenían antecedentes penales en sus países de origen, principalmente por fraude, robo y en 2 casos, agresión sexual. Pero lo que realmente me quitó el sueño fue descubrir que varios de estos anfitriones compartían las mismas cuentas bancarias. El dinero de las reservas de propiedades en México, Colombia y Argentina terminaban las mismas cuentas offshore registradas en paraísos fiscales. No eran anfitriones independientes. Era una red organizada. Reporté mis hallazgos a mi supervisor. Me dijo que era solo una coincidencia, que estaba viendo patrones donde no lo sabía. Me advirtió que investigar más allá de mi trabajo oficial podría resultar en mi despido. Pero yo no podía dejarlo así. Había leído demasiadas reseñas de personas aterrorizadas, demasiados reportes de huéspedes que sintieron que sus vidas corrieron peligro. Algunas de esas personas habían presentado denuncias policiales que nunca prosperaron. Otras simplemente desaparecieron de las redes sociales después de sus estadías. Necesitaba saber qué estaba pasando realmente. Entonces tomé la decisión más peligrosa de mi vida. Reservé una de esas propiedades usando una cuenta falsa y fui personalmente a investigar. Elegí una casa en las afueras de Ciudad de México que había acumulado 3 reseñas eliminadas en los últimos 6 meses. Las reseñas mencionaban ruidos extraños por la noche, la sensación de ser observados y objetos que cambiaban de lugar. Llegué un jueves por la tarde. El anfitrión, un hombre de unos 50 años que se presentó como Jorge, me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me mostró la casa rápidamente, demasiado rápidamente, como si quisiera terminar el tour lo antes posible. Me entregó las llaves y se fue diciéndome que cualquier problema lo contactara por mensaje. La casa estaba limpia y bien amueblada, pero había algo en el ambiente que me ponía nervioso. Un olor que no podía identificar, un silencio demasiado absoluto. Esperé hasta la medianoche y comencé mi investigación. Había traído equipo profesional, un detector de cámaras ocultas, un medidor de señales inalámbricas y herramientas básicas. Empecé por las habitaciones. En el dormitorio principal encontré 2 cámaras escondidas,
una en el detector de humo y otra en un reloj digital sobre la mesita de noche. En el baño había otra cámara dentro de un ambientador eléctrico. Documenté todo con fotografías y vídeos. Pero lo que encontré después fue peor. Detrás de un espejo en el pasillo había una habitación oculta, accesible a través de un panel que se deslizaba. Dentro había monitores mostrando transmisiones en vivo de varias habitaciones, no solo de esa casa sino de otras propiedades también. Las pantallas mostraban a personas durmiendo, cambiándose de ropa, duchándose. Había etiquetas bajo cada pantalla con códigos que después reconocí como identificadores internos de propiedades de Airbnb. Conté 22 transmisiones diferentes. En el escritorio de esa habitación oculta había carpetas llenas de fotografías impresas, organizadas por fecha y ubicación. Eran fotos de huéspedes en momentos vulnerables, tomadas sin su conocimiento. Algunas fotos tenían notas escritas al reverso con información personal, números de pasaporte, direcciones de casa, números de tarjetas de crédito. Esta no era solo una violación de privacidad. Era una operación de robo de identidad a escala masiva, usando propiedades de Airbnb como trampa. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Jorge preguntándome si todo estaba bien, si necesitaba algo. El mensaje llegó exactamente cuando yo estaba parado frente a los monitores. Él me estaba viendo. Sabía que había encontrado la habitación oculta. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente. Escuché un coche estacionándose afuera. Miré por la ventana de la habitación secreta y vi a Jorge bajándose de su camioneta acompañado de otros 2 hombres. Se dirigían hacia la casa. No tenía tiempo de salir por la puerta principal. Busqué desesperadamente otra salida. Había una ventana pequeña en la habitación oculta que daba al patio trasero. La abrí y me deslicé afuera justo cuando escuché la puerta principal abrirse. Salté la barda del patio trasero y corrí por el callejón sin mirar atrás. Podía escuchar voces gritando detrás de mí. Corrí durante 10 minutos hasta llegar a una avenida principal donde había tráfico y gente. Me subí al primer taxi que encontré y le pedí que me llevara al aeropuerto. Durante el trayecto llamé a la policía y reporté todo. También envié todos los archivos que había recopilado durante meses a varios contactos en medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos. Si algo me pasaba, al menos la información estaría ahí afuera. La policía realizó un operativo en la casa esa misma noche. Encontraron la habitación oculta, las cámaras, las carpetas con información robada. Arrestaron a Jorge y a sus cómplices. Pero la investigación reveló algo aún más grande. Jorge era solo un eslabón en una cadena. La red se extendía a 17 países e involucraba a más de 300 propiedades. No solo robaban identidades. Algunas de las propiedades se usaban para tráfico humano, extorsión y en los casos más extremos, secuestros. Varios huéspedes que habían sido reportados como desaparecidos en los últimos años fueron encontrados en diferentes estados, algunos vivos, otros no. La investigación todavía continúa, pero muchos de los responsables principales lograron huir antes de ser capturados. Airbnb eliminó todas las propiedades asociadas y reforzó sus protocolos de verificación. Pero el daño ya estaba hecho. Miles de personas habían sido victimizadas. Yo renuncié a mi trabajo inmediatamente después de que todo esto salió a la luz. No podía seguir trabajando para una empresa que había ignorado las señales durante tanto tiempo. Porque esas reseñas eliminadas no eran solo quejas exageradas o huéspedes conflictivos. Eran gritos de auxilio que nadie quiso escuchar. Eran advertencias que fueron silenciadas por proteger la reputación de la plataforma. ¿Y cuántas más siguen siendo ignoradas ahora mismo? ¿Cuántas reseñas están siendo borradas en este momento mientras ustedes ven este vídeo? ¿Cuántas personas están siendo monitoreadas, explotadas o algo peor en propiedades que lucen perfectamente normales en las fotografías? Si has llegado hasta aquí y este contenido te ha impactado, por favor suscríbete a Sombras Antiguas. Comparte este vídeo. Que más personas sepan la verdad sobre lo que puede esconderse detrás de una reserva de Airbnb. La próxima vez que reserves un alquiler temporal, revisa las reseñas cuidadosamente. Pero también pregúntate qué reseñas fueron eliminadas. ¿Qué historias fueron silenciadas? Porque ahora sabes que no todas las propiedades son lo que parecen. Y no todos los anfitriones tienen buenas intenciones.
Algunos están esperando a que bajes la guardia, a que te sientas seguro en un lugar que nunca debiste haber elegido. Y si alguna vez sientes que algo no está bien en tu Airbnb, si encuentras una cámara oculta, si notas que alguien entró mientras no estabas, si descubres una habitación que no aparecía en las fotos, no dudes. Vete inmediatamente. No importa si perdiste tu dinero, no importa si no tienes otro lugar donde quedarte. Tu vida vale más que una noche de hospedaje. Porque como hemos visto en estas historias, hay lugares donde jamás deberías hospedarte. Propiedades que fueron construidas no para alojar viajeros, sino para atraparlos. Y la única forma de protegerte es estar alerta, desconfiar cuando algo se siente mal y sobre todo, escuchar esa voz interior que te dice que huyas. Porque esa voz, muchas veces, es lo único que se interpone entre tú y convertirte en otra historia borrada, en otra reseña eliminada, en otra persona que desapareció sin dejar rastro.